Oye, tenemos un gran invitado acá el día de hoy. Como siempre, es un agrado de poder conversar con el profesor, director del Museo de Castro, historiador, investigador. ¿Ah? Y también lo veíamos hace minutos ahí también en el punto de prensa que se desarrolló la delegación presidencial provincial, porque vamos a estar hablando de hitos importantes que nos marcan también como país, como historia. Lo que ocurrió, por ejemplo, un 22 de mayo en Ancud, con algo que nos simboliza mucho también y que hoy día debiera tener tan importancia como lo que se vivió el día de ayer con el 21 de mayo, como es la anexión de Magallanes al territorio nacional con esta hazaña de la goleta Ancud. Pero quien tiene más detalles, nos va a contar en breves minutos más, es don Felipe Montiel. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. Como siempre, un agrado poder conversar contigo porque vamos a estar analizando y contándole también hitos que nos marcan también como chilote. Bienvenido. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos un ratito para conversar algo de historia. Historia que nos marcó también. No, y esta fecha que es muy particular, el 22 de mayo, con dos cosas profundas, digamos, para Chiloé: el terremoto 1960, el 22 de mayo, el terremoto más grande sentido en la historia de la humanidad, desde que hay sismógrafos, y luego, ¿no es cierto?, la hazaña de la goleta Ancud, el zarpe de la goleta Ancud, un día 22 también, que sale rumbo a Magallanes a conquistar la zona del estrecho y a tomar posesión al nombre de la República, ¿cierto?, el año 1843, el gobierno de Manuel Bulnes. Pero antes hay un tema de ayer, que yo no quiero dejarlo pasar, del 21 de mayo, ¿no? No lo dejo pasar porque la verdad que participé de los actos que organizó la Gobernación Marítima, en la Armada, digamos, en las subleras navales, y encontré muy interesantes las palabras del gobernador marítimo, ¿no? Don Ricardo Cárcamo, quien hace alusión a 6 chilotes que estuvieron en la Esmeralda, aunque yo agrego un séptimo, que era de Calbuco, Nicasio Miranda Uribe, y nombró a los chilotes de la Esmeralda, que es muy bonito que la Armada haga ese reconocimiento en público, que lo hizo ayer. Así que un abrazo grande también ahí para el gobernador marítimo. Le agradezco también esa deferencia con nuestra gente, porque allí en la Esmeralda el 21 de mayo habían 7 chilotes, 5 de Ancud, 1 de Castro y un calbucano. En el caso del castreño José María Márquez Calixto, era un niño, digamos, que nació prácticamente un joven que muere a los 29 años en la cubierta de la Esmeralda, pero él fue un niño que quedó huérfano de muy corta edad, huérfano de papá. La mamá prácticamente no lo pudo educar y buscándose la vida viajó para la zona de Ancud cuando tendría entre 12 y 13 años. Allí aprendió un oficio de calafatero de embarcaciones. Eran los que se encargaban de, mira, en las embarcaciones cuando se construyen de madera, entre tabla y tabla hay una especie de juntura donde se filtra el agua. Claro. Entonces se buscaban estos tipos que le colocaban ahí entre tabla y tabla estopa de alerce, la corteza del alerce, pero había que ser experto para saberla colocar, para que no se filtre el agua. Después se le colocaba brea o pintura, y así evita que el agua se filtre. Él aprendió su oficio en Ancud, en la zona del puerto de Ancud, y luego, fíjate, buscando vida, José María Márquez viajó hasta Punta Arenas, y en Punta Arenas está un tiempo allí aprendiendo, desarrollando mucho mejor el oficio, de tal modo que él va a Valparaíso, y el 20 de febrero, o sea, imagínate, el 20 de febrero, el combate fue el 21 de mayo de 1879, el 20 él se enroló en la Esmeralda como calafate segundo y encontró la muerte el día del combate. Es que, Felipe, quiero retomar el punto nuevamente de lo que tú acabas de mencionar, de que el gobernador marítimo destaque también lo que ocurrió el 21 de mayo, como tú bien lo dices, en 1879 con el combate naval de Iquique. Claro. Es la historia que debiéramos conocer todos, pues. Que debiéramos conocer, saber que efectivamente en ese combate habían chilotes, sí, luchando por la patria. Así es. Mira, y yo siempre digo que es un acto de mucha lealtad del pueblo chilote, porque si tú piensas, el combate de Mocupulli había sido el 1824, el 1 de abril. Habían pasado 55 años del combate de Mocupulli, en que las fuerzas de Chiloé habían enfrentado a la República, derrotando a las fuerzas de la República. Y 55 años después mucha gente se enrola o son enganchados
en enganche forzoso o porque quisieron ir, van y participan de la guerra del Pacífico, de este conflicto armado que se desarrolló entre Chile contra Perú y Bolivia, lo que se conoce como la guerra del guano y del salitre, entre 1879 y 1884. Entonces llegaron los chilotes a combatir allá. Qué lealtad de nuestro pueblo de ir después tan lejos de su tierra a defender, ¿cierto?, a la patria, ¿no es cierto?, a la república que lo había anexado 55 años antes o 53 años antes, en una anexión militar. Entonces es súper curioso las cosas que tiene la historia. Entonces se dan estas cosas tan particulares. Por ejemplo, mira, yo siempre digo, el segundo comandante de la Esmeralda era chilote, Francisco II Sánchez Alvaradejo, y el año 1985 fue trasladado recién a la cripta de los héroes a Valparaíso. Anoche tuve la oportunidad de ver un video antiguo donde llega él a la cripta junto con 4 héroes más de la Esmeralda. Y nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro héroe local, José María Márquez. En Ancú hay 5 más, entre esos el segundo comandante, Francisco II Sánchez, pero hay un calbucano que nació en la isla de Guar, y él se llamaba Nicasio Miranda Uribe, y Nicasio Miranda Uribe era un joven que falleció en combate a los 25 años, que era como el marinero, típico marinero, que en cada puerto parece que el hombre dejaba su amor, tenía mucha llegada con las damas, dice la crónica que se recogió de su vida de él, tenía tatuajes, era de ojos claros, entonces él era dado a la fiesta y todo, y fíjate que él, claro, y encandilaba, y él fíjate que se enroló, digamos, igual en febrero, igual que José María, él se enroló en febrero, y se enroló el 28 de febrero de 1879 en la Esmeralda, y se contrató como fogonero segundo. Y yo creo que él murió en las primeras instancias del combate, porque no se olvide la gente que una de las calderas de la Esmeralda en su momento, ¿cierto?, se estalló, se rompió con el esfuerzo de las máquinas, que era una nave muy vieja, por supuesto, de madera, y ahí murieron varios tripulantes. Tal vez Nicasio Miranda Uribe falleció en ese momento. Y fue muy triste porque él alojaba en una casa de una familia de Valparaíso. Él siempre iba a la misma casa de don Antonio y Rosario Álvarez. Y ellos fueron los que le comunicaron la muerte a sus padres en Calbuco con un telegrama que decía algo así como: le comunicamos a usted la triste noticia que su irreparable hijo falleció en la cubierta de la corbeta Esmeralda. O sea, entonces, claro, cuando uno analiza esta parte de la historia, dice, bueno, Chiloé estuvo involucrado, claro, que estuvo involucrado con 7 de sus hijos de Chiloé. Entonces, claro que es más profundo y se siente de forma distinta cuando uno dice que fuera algo tan lejano. No es tan lejano. Habían 7 chilotes combatiendo allí ese 21 de mayo. Entonces, es que eso representa mucho, Felipe. Representa mucho de lo que el honor, deberíamos conocer. Representa el honor, representa el servicio, el entregar la vida por una causa justa o no, era la causa que el país decidió. Y imagínate este hecho de ir tan lejos a combatir y encontrar la muerte siendo jóvenes, ¿no? No sabemos qué pasó con los restos de ellos, ¿no? Tienen que haber quedado en la zona. Algunos regresaron, otros no, quedaron sepultados seguramente en alguna parte por allí. Los cuerpos tampoco encontraron a todos los cuerpos de los que murieron. Algunos sobrevivientes quedaron en el agua. El propio Prat quedó prácticamente en el muelle ahí, en el puerto quedaron ahí, digamos, sus restos, con otros oficiales que por ahí, ¿cierto?, lo ayudaron después, el cónsul de España, por ahí los bomberos de Iquique. Y muchos seguramente ni siquiera regresaron. Pero qué lindo es que uno honre su memoria, y qué bonito es que la Armada lo haya hecho ayer. Eso es honrar la memoria de nuestra gente. Ahora nos queda a nosotros, como castreños, le queda a nuestras autoridades honrar la memoria de José María Márquez Calixto. Ojalá alguna calle, alguna plazoleta, algo lleve su nombre, porque se lo merece. Es el único castreño que murió en combate el 21 de mayo de 1879. Tenemos Sargento Aldea aquí en la calle. Sí, claro, claro, también, todos esos nombres que se dan. ¿Por qué no tener una calle también? Sí, pero ¿por qué no puede haber una calle José María Márquez? Sería maravilloso. Interesante. Así que estaría para la casa, para nuestra una invitación para ¿cierto? nuestras autoridades, justamente para nuestras teniendo en cuenta de que ha sido reconocido por
los propios representantes de la Armada de que efectivamente habían chilotes justamente en esta gesta heroica y que nos marcan también como país. No me voy a salir también de este contexto, vamos a dejar para más adelante el tema del terremoto, porque nos vamos a mantener también con hitos relevantes en nuestra historia de nuestro país. Y tiene que ver con la goleta Ancud, Felipe, ¿te parece? Y sí, para no perfecto. salir del contexto de lo que estamos hablando justamente perfecto. en este sentido. Sí. ¿Está en deuda el Estado del reconocimiento de esta fecha tan importante? Absolutamente, sobre todo porque el Estado tenía un acuerdo, de alguna manera, había un acuerdo que se iban a hacer 12 grandes memoriales, uno en Punta Arenas y otro en Chiloé. El de Chiloé no está construido hasta el día de hoy. Ese gran memorial está en Punta Arenas, en un lugar que representa la llegada de la goleta Ancud. Pero sin embargo acá el acuerdo que había, el acuerdo de construir ese hito importante, de ese monolito importante, yo diría de esa gran obra, no se construyó nunca. ¿Por Y qué está establecido? Tú que conoces la historia, todo lo que ha sido la investigación, Felipe, ¿por qué Punta Arenas y no Ancud? Si parte de acá, y gracias a esa hazaña... Vamos a llegar siempre a lo mismo. Yo creo que hay que tener voluntad política de repente de poder construir algunas cosas como esta y darle la importancia que tiene. Y yo digo voluntad política porque nosotros tenemos políticos que son de la zona. Entonces también uno llamado a atención para que se preocupen de estas cosas que son importantes para nosotros, que dan identidad. Entonces, claro, si de aquí zarpó la goleta, ¿por qué no podría haber también un hito importante como está en Punta Arenas? Eso está establecido y creo que fue aprobado en su momento, pero nunca se construyó. Pero este hecho náutico nacional importante ocurre en el gobierno de Manuel Bulnes, en un periodo que se conoce en la historia, señor, como la época de los decenios. ¿Por qué? Porque los presidentes duraban 10 años en su cargo. O sea, duraban 5, pero se repetían el plato. Entonces duraban 10. 10 años. Claro, Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Montt. En ese periodo se dan de 10 años, época de los decenios. Entonces, en 1843, ¿y por qué yo quiero decir esto? Mire, 1843, ¿cuántos años habían pasado de la anexión? Que fue el 26. En 1843 el Estado... ¿17 años? Saque la cuenta, don Claudio. Si fue el 26, 1843, saque la cuenta. Mire, ¿cuántos años habían pasado? Perfecto. ¿Qué pasa? El Estado se acuerda de Chiloé y dice, bueno, anexamos estas islas, lo tenemos ahí en el abandono con algunos gobernadores militares, qué sé yo, pero ahora nos acordamos de Chiloé porque teníamos que tomar posesión del Estrecho de Magallanes. Entonces, ¿de dónde lo podemos hacer? Bueno, de Chiloé. Tienen buenos marinos, buena carpintería de ribera, y se le ordena entonces al intendente que se llamaba Domingo Espiñeira Riesco, le ordena al presidente, dice, mire don Domingo, usted tiene que hacer este viaje con gente para allá, para tomar posesión del Estrecho de Magallanes, en nombre del Estado de Chile. Perfecto. ¿A quién le va a encargar usted la construcción de la goleta? Se lo va a encargar al capitán de puerto de Ancud. ¿Cómo se llamaba? Juan William Wilson, pero Juan Guillermo en su nombre castellanizado, ¿no? Y le dicen, mire, construyen una goleta con maderas de la zona, con carpinteros de la zona, una goleta pequeña que tenía como 15 metros de eslora, 380 de manga, 2 y tanto de puntal, o sea, era realmente una goleta muy pequeña, que le llamaron goleta de guerra Ancud, que de guerra tenía muy poco, en realidad creo que un cañoncito piedrero tenía ahí, llevaban un par de cañones. Y bueno, la tripulación fueron ¿cuántos eran marinos, eran 23 tripulantes, entre esos 2 mujeres. 2 mujeres. Venancia Elgueta e Ignacia Leiva, que eran las mujeres de 2 marineros. El capitán Juan William Wilson, el piloto segundo de la Armada era Jorge Mabón. Llevaban también a un naturalista, que era prusiano, Bernardo Filippi. Y allí, ¿cierto?, acompañan marineros también y soldados. Ellos se van a quedar porque ellos tienen que tomar posesión del Estrecho de Magallanes. Entonces, esta goleta en realidad zarpa el 21, pero se queda a la cuadra de Valcacura, se queda al frente de Ancud. O sea, zarpó de Ancud, pero se quedó al frente. Así que en el fondo sale el 22. El 22, claro. Cuando tuvo buen viento para enfrentar el canal de Chacao, zarpa para acá. Y lo primero que hacen es pasar a Alcagüe a comprar algunos víveres y luego pasan a la zona al frente, ahí a la isla de Quinchao, a Curaco de Vélez.
y ahí embarcan un práctico, se llamaba Carlos Miller. ¿Y ese Carlos, práctico qué función era un cumplía? práctico, mira, porque era un conocedor de la zona, porque ese tiempo no habían, piense la gente que no es como hoy día, o sea, no hay prácticamente comunicaciones, no hay teléfono, todas esas, solamente hay viajes en barco y cartas náuticas. No había cartas náuticas en esa fecha para esa zona, eran muy pocos. Algunos barcos balleneros norteamericanos que operaban en la zona sí tenían ese tipo de cosas, pero la Armada no tenía nada. Entonces se ubicó un caballero, un conocedor, que era cazador de lobos en la zona, conocía la zona de los canales, de las Guaitecas, del archipiélago de los Chonos, y era justamente Carlos Miller. A él lo pasan a buscar, lo meten arriba de la embarcación y se lo llevan. Y a eso del 28 de mayo, zarpan, digamos, llegan a la zona de Lemuy, más o menos en esa época, y ahí el curita de Lemuy, que se llamaba, creo que se llamaba Alejandro Branche, le regala unos corderos, unas gallinas, huevos, seguramente papa y cosas para que lleguen los viajeros. La alimentación para el viaje. Claro, para que lleguen los viajeros. Y estos viajeros se van, ya cruzan el Golfo de Corcovado, llegan allá a la zona de Guaiteca, siguen avanzando hacia el sur en un viaje que se da en invierno. Y eso hay que decirlo, o sea, zarparon en invierno, o sea, mayo, ya venía junio. Y bueno, y en junio ya enfrentaron el Golfo de Pena, el más terrible de los golfos en Chile, ¿no? Y tienen problemas, intentan cruzar el Golfo de Pena y tienen problemas serios. Se le rompe el macho del timón, el fierro que une el timón para que pueda gobernar la nave. Lamentablemente se quiebran un par de tablas en pleno cruce del Golfo. Entonces la gente, nombre, bueno, Golfo de Pena, Golfo de Pena. La turbulencia. Terrible. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El capitán William dice, no, aquí no podemos seguir, nos vamos a hundir. Por lo tanto, hizo una maniobra muy, muy difícil, que es dar vuelta en U, prácticamente, una maniobra muy complicada. Lo logró hacer. Vienen de vuelta y se instalan en Puerto Americano. Era un lugar donde ellos habían estado haciendo agua, preparándose para hacer el viaje, y volvió a ese lugar. Y allí viene la segunda odisea, que es decidir entre los oficiales, entre Mabón, entre el capitán Williams, entre Filippi. Oye, ¿qué hacemos ahora? Porque no tenemos cómo reparamos esto y los repuestos no están en Chiloé. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a remo nomás. Así que pescan un bote a remo, un lanchona, un chalupón a remo, y se viene Filippi a cargo como 6 o 7 marineros, remando hasta Dalcahue desde Puerto Americano 300 kilómetros. Wow. 300 kilómetros y llegan a Dalcahue, van a Ancú después a caballo, traen los repuestos de Dalcahue, los embarcan de nuevo y 300 kilómetros más a remo y llegan, ¿no es cierto?, a Puerto Americano, reparan la nave y se intenta nuevamente cruzar el famoso Golfo de Pena. Lo logran con éxito. Y el 21 de septiembre, después de navegar, entrando al estrecho, en Punta Santa Ana, allí ellos, ¿cierto?, toman posesión del estrecho de Magallanes para la República de Chile y fundan el Fuerte Bulnes. Lo comienzan a construir. El Fuerte Bulnes estuvo terminado como el 15 de noviembre de ese mismo año. Pero lo comienzan a construir el Fuerte Bulnes. ¿Por qué la importancia del Fuerte Bulnes? Porque es el fuerte que hace la toma de posesión, o sea, el que ejerce el control del estrecho. Ahora, ¿por qué era tan importante? Porque era el único paso que había entre el Atlántico y el Pacífico. El canal de Panamá recién se inaugura en 1914. Todos los viajes eran en barco. No habían aviones como hoy día. Todas las comunicaciones entre los países, entre las grandes potencias europeas, todos pasaban para ir al Pacífico. Era una zona de comercio. En esa posesión que tú dices, justamente un 21 de septiembre de 1843. 1843, vamos a anotar esa fecha importante. Es finalmente donde se coloca la bandera. Se toma posesión con un acta, claro, se hace una misa, se toma posesión, se hace toda una ceremonia, se constituye un acta que la firman los marineros, el capitán, ¿cierto? Y toma posesión a nombre del Estado de Chile de la zona del estrecho. Al otro día aparece una embarcación francesa, la Phaeton. Y ahí viene un mito, en realidad, que dicen, no, es que ellos llegaron con la misma intención. No, ellos iban rumbo a las Islas Marquesas. Pero el capitán de la Phaeton ordenó bajar a tierra a los marinos franceses y hacer como una especie de misa ahí. Ya, ¿no era la intención de tomar posesión? En ese momento no, al menos creo que no, porque la bitácora del capitán de la Phaeton dice que no fue así. De hecho, él trajo noticias para Chile de la llegada
de la llegada de la goleta, de la goleta, claro, cuando pasó al paraíso, ¿no? Él iba rumbo a la isla Marquesa. Entonces, hubo ahí un comportamiento en particular porque Juan William le dice que no pueden hacer eso, no pueden enarbolar pabellón francés. Tú dices porque que era territorio chileno, ya, claro, ya había sido la toma de posesión. Claro, tú dices que podría haber sido una doble visión o una doble intención, porque si hubieran llegado antes y no hubiera estado la goleta, ¿tomaban posesión ellos? Yo creo que no todavía, pero que intenciones tenían ellos sí, porque había un informe del almirantazgo francés del año 1837 más o menos, entre el 37 y el 39, donde dicen, oye, estos territorios están solitos ahí, así que algo podemos hacer. Vengan para acá. Bueno, también Inglaterra estaba interesado, también Francia estaba interesado, era la zona de control del estrecho, o sea, era la carretera mundial, era la única carretera del mundo que pasaba por Magallanes y por Horno, y esa carretera después llegaba a parar ¿a dónde? A Chiloé. Chiloé tenía tremenda importancia porque a la altura de Chiloé, en el Pacífico, se dan los vientos que permitían navegar hacia el oriente, o sea, navegar hacia puertos, digamos, a Singapur, a todos estos puertos en el Pacífico, digamos, ya en Asia, ¿no? A la isla de las especies. Era el lugar predilecto para encontrar los vientos. En ese tiempo era todo a viento. Los buques navegaban con fuerza del viento. Entonces, tan importante era, y el control del estrecho era genial. Entonces, miren, a partir de allí viene todo el proceso después del control de la zona, porque recién Punta Arenas se construyó en 1848, Porvenir en 1894, Natales en 1911, Ushuaia en 1902, se construyó la primera piedra ya en Argentina, la primera piedra de la prisión de Ushuaia. Entonces, Punta Arenas nace como una colonia penal. De ahí todo lo que significa hoy día Punta Arenas, gracias a la llegada de la goleta Ancud, recién en 1868, cuando ya se habían establecido algunas compañías ganaderas en la zona. Óscar Viel-Toro, que era gobernador de Magallanes, hace cierto de que llegaran los primeros colonos chilotes a la zona. Y a partir de allí la inmigración fue brutal, fue permanente en el tiempo. Miles de trabajadores chilotes recorrieron la extensa Patagonia buscando trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado se había olvidado de estas islas y aquí no habían fuentes laborales. Entonces nuestra gente fue obligada a viajar y el chilote se convierte en un viajero obligado a la Patagonia, pero la goleta Ancud marcó un hito histórico en la historia náutica nacional. Y es lo que hoy día reiteramos. Hoy se conmemora. No está el reconocimiento del Estado, del gobierno de Chile, para poder hacer algo más respecto. Se ha pedido un feriado, acuérdate que se pidió feriado al 21 de septiembre, lo hicieron por una sola vez. Una sola vez se hizo, claro, un feriado el 22 de mayo. Entonces, claro, hay una tremenda injusticia, como la gran injusticia que vamos a ver ahora en la segunda parte. O sea que fue el 21 de septiembre. Claro, el 21 de septiembre. Claro, una gran injusticia también, como injusticia también ha sido el nombre que lleva el terremoto del 60, conocido en la historia como el terremoto de Valdivia, no siendo que en Valdivia no fue el epicentro tampoco, pero bueno. Pasemos a esa área, ya entramos también con el desglose de esta historia de lo que ha sido la goleta Ancud, su hazaña y lo que representa para el Estado de Chile y la anexión justamente a nuestro territorio patrio. Importante y también, obviamente, al pendiente quedan muchos temas al respecto. 22 de mayo, 1960. ¿Había nacido usted ya o no? No, todavía no. Todavía no. No alcancé a ser terremoteado como algunos. Pero hay historia, hay relatos justamente de lo que ocurrió justamente. Hay muchos relatos, mucha historia de lo que pasó. ¿15 horas? 11 horas. 3:11 de la tarde, un día de sol, un día domingo, 22 de mayo de 1960. El mayor terremoto en la historia de la humanidad desde que existen los sismógrafos, ¿no? Los elementos permiten medir la intensidad de los terremotos. Se dice que alcanzó la escala de 9.5 grados en la escala de Mercalli. No se olviden que hay dos o tres escalas, pero las más conocidas son la de Richter. La Richter, claro. La de Richter mide cierto la magnitud del evento, o sea, todo el área que abarcó. Y el área que abarcó este mega evento sísmico fueron más o menos, afectó más o menos 1.350 kilómetros de largo entre el Golfo de Arauco y la península de Taitao. Y en la escala de Mercalli 9.5, que mide la sensación de movimiento, que claro, uno tiene, ¿cierto? Entonces son escalas, una mide intensidad
y la otra mide magnitud. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue en realidad? Fueron 37 terremotos seguidos, según dicen los expertos. Terminó un terremoto y empezaba otro. La gente lo percibe como uno largo, que dicen que duró más de 10 minutos. Una hecatombe. Hay partes de la isla que se hundieron, otras partes se levantaron. Cambió la geografía cambió nacional, absolutamente. por supuesto, desde Taitao por el sur hasta el Golfo Arauco por el norte. Vamos viendo algunas imágenes, Felipe, mientras vamos Sí, dando este relato. esas son las obras portuarias inundadas en Castro. Ahí estaba al lado de la estación de ferrocarril. Ese es Cayo Blanco. Ahí tú puedes ver la magnitud de este evento, tremendamente potente. Esos son días después del terremoto. Ya había llegado un barco con ayuda, que llegó días después de la zona de Punta Arenas. Esa es la calle, a ver si... Blanco. Luis Espinosa. Oh, increíble. No, mira Increíble la tierra, la qué sé yo. deformación. No, tremendo. Mira, bueno, mientras vemos imágenes yo te quiero contar algo interesante. Mira, porque yo digo que siempre dicen, bueno, se conoce como el terremoto de Valdivia. Todos lo conocemos. Claro, pero el epicentro no fue en Valdivia, el epicentro fue en la zona de Traiguén, en la región siguiente, en la región de la Araucanía. De tal modo que claro, se toma como una injusticia en la historia, porque la gente se busca terremoto 60, el terremoto de Valdivia. Y no sabe la tendalada que quedó en otros lugares del país. Pero había otros puntos que decían también que podría haber sido un Calbuco en su momento, ¿no? No, el epicentro fue en Traiguén. No, si hay estudios sobre esto. El epicentro fue en la zona de Traiguén, ¿no? La región siguiente en la región de la Araucanía, ahí fue el epicentro. Pero toda esta cosa había comenzado días previos, y eso también es bueno señalarlo. Mira, hay un doctor que ya está fallecido, Sina Lomitz, que fue un doctor, un ingeniero de la Universidad de Chile, que el año 60 escribe un artículo respecto al terremoto, donde él dice que esto comenzó en la mañana de los días previos, que el 20 en la mañana, dice, hubo un terremoto muy fuerte en la zona de Concepción, a las 6 y fracción de la mañana, donde fallecieron 700 personas. Entonces la gente todavía no se recuperaba de eso. Aparte el 21 hubo otro movimiento fuertísimo, otro terremoto, y el 22 vino este gran terremoto. El mega terremoto. No, inmenso. Mira, de tal modo que dice el doctor, generó una ola en el Pacífico que llegó a alcanzar los 18 metros. Esa ola llegó al puerto de Hawái, las islas que son de Estados Unidos, ¿cierto? En el Pacífico, al puerto de Hawái, llegó a las 10 horas. 10 horas después llegó a Hawái. Llegó el tsunami, que trajo consecuencias, murió gente y fallecieron personas. Y luego llegó a Japón, al puerto de Hilo. El puerto de Hilo sacudido por esta ola del mega evento que sale de las costas chilenas y que se forma aquí el tsunami y llega hasta Japón, con inundaciones, con fallecidos, ¿no? Fue una cosa tremenda. Bueno, a los días después del terremoto viene un señor acá, un estudioso, un vulcanólogo. En aquella época no habían expertos en tsunami, no estaba el señor Lago que habla de los tsunamis, no habían. Y vino un vulcanólogo francés que se llamaba, porque está fallecido, Aron Tassieff. Y Aron Tassieff dice que recorrió el sur de Chile y que las ciudades más destruidas de este terremoto fueron 3. Él dice Valdivia, por supuesto, claro. Valdivia, tremendo, un desastre inmenso, Ancud y Castro. Y la famosa revista Vea, que algunos que son ya mayores se podrán acordar, la revista Vea, sacó en sus titulares interiores, con respecto a Castro, 2 frases que nunca se me han olvidado. Mira, sí, eso es Cayo Blanco. Mientras vamos al relato, claro. Felipe, estamos viendo imágenes de Castro. Dice la revista Vea, Ancud ha dejado de existir. Y dice, en Castro nada quedó en pie. Y las imágenes de Castro son elocuentes. Ahora, en Castro vino un tema muy potente después del terremoto, momentos después, que fue el incendio, los 2 incendios grandes que se dieron después del terremoto. Uno en calle Thompson, que quemó cerca de 14 propiedades, que empezó en la casa del juez letrado don Domingo Yurac y se extendió por toda la zona ahí, de la calle Blanco igual y Thompson, y después fue el incendio de calle Irarrázaval, ya la amanecida al día siguiente. Ahí, cierto, los bomberos de Castro desplegaron todo lo que pudieron hacer, incluso se trató de cortar el incendio de calle de Blanco, tirando una granada. Miren lo que le cuento, una granada de mano para cortar una propiedad para que pare el incendio. Sin éxito, porque entiendan que no había agua en los grifos.
Entonces No, era está imposible todo- combatir un incendio todo de esa, cortado. de esa magnitud. Eso es Cayo Blanco, eso es el puerto de la zona de... Eso es Pedro Montt, eso es obras portuarias inundadas, ahí está la estación de ferrocarril. Sí. Hasta allí llegó el agua, hasta allí llegó el agua, porque se retiró el agua lentamente y subió muy lentamente. Pero en Ancud no fue así. En Ancud el agua, el tsunami se llevó una población completa. La población La Arena, una hermosa población de palafito, fue sacada de cuajo y se lo llevó el mar. Y allí viene El impacto de las olas fue mucho más fuerte. En ese potente, sentido. las 3 olas que ingresaron con tremenda violencia en Ancud, ¿no? Muy potente. Y las embarcaciones que algunas personas, pensando que se podían salvar, se hicieron a la mar. Pero lamentablemente, por relatos que yo recogí de vecinos de la península de la Cuy, frente a Ancud, me contaron a mí que, por ejemplo, vieron que en el medio del mar, entre la Cuy y Ancud, se formó una especie de remolino gigante donde todas las embarcaciones iban cayendo como en un hoyo. Wow. No, tremendo. Y ahí viene la acción, oye, que yo siempre destaco, la acción de la lancha Gloria. La acción de la lancha Gloria yo creo que fue una cosa muy importante. La lancha Gloria era una lancha de carabineros. Eso fue En el terremoto 60 en Ancud. En Ancud, Ellos ya. venían de una de las islas que hay cerca de Ancud hacia Puerto y los pilla en el mar el terremoto. Ellos llegan a Puerto, intentan refugiarse, tratar de amarrar la lancha, pero al ver que la gente estaba, mucha gente en el agua, que se habían dado vuelta a los botes con la ola, la primera ola que entró y todos estos efectos del maremoto, se hacen nuevamente a la mar. Y el Cabo Vergara, en un gesto de heroísmo gigante, tratando de rescatar personas, en la lancha Gloria, sucumben ante uno de los terremotos más grandes de la historia de la humanidad. La lancha encontraba dado vuelta cerca de la isla de Cochino y luego días después se encuentra el cuerpo del Cabo Vergara, un héroe de carabineros que encontró la muerte en este fatídico terremoto que marcó la vida, un antes y un después en Chiloé y en todo el sur de Chile después del 22 de mayo de 1960. Marcó a muchas generaciones. Un antes y un después. Por supuesto. Un antes y un después. Y el relato de Felipe muchas veces ha sido por parte de nuestros padres. Claro que sí. De que realmente no se podía estar de pie. A tal magnitud que no se podía estar de pie. Y las ondulaciones que hacía el terreno era tremendo. Mira, yo creo que la muerte de Jorge Vergara Díaz, este cabo de carabineros, marca un hito importante, ¿no? En el cumplimiento del deber. Era lo que hablábamos también de Prat ayer, por ejemplo, lo que hablamos de los soldados, de los marineros chilotas que encontraron la muerte, o sea, cumplieron el deber hasta el final, lo que su comandante le ordenó, y en el caso de carabineros trataron de salvar gente. Y en Ancud murió muchísimas personas, fíjate, en Castro solamente 4 personas. 4 personas Sí, solamente. solamente. El registro de Ancud es mucho mayor, no hay registro no hay un prácticamente. registro. Se sabe que murió mucha gente ahogada. Y a nivel del país no hay cifras oficiales. Se hablan sobre 6.000 fallecidos. No hay cifras oficiales. No se sabe cuánta gente murió. Las pérdidas son millonarias. Tremenda. La ayuda demoró muchísimo en llegar. Fue tremendo. La ayuda que llegó acá, se agradece mucho al gobierno norteamericano que llegó acá a Castro con aviones de Estados Unidos con ayuda humanitaria. Llegaron mucho tiempo después. Es que deformó todo. Es que bueno, mira, no había por dónde no entrar. podían, llegaron hasta la zona de Valdivia, el presidente llegó a la zona de Valdivia, de ahí ya no continuó más hacia el sur, de estos lugares se sabían muy poco, incluso yo recogí relatos de gente que estando en la Patagonia, de esta gente que trabajaba de las estancias ganaderas, que trabajaban de esquiladores, que trabajaban de alambradores, y estando en la estancia, ellos lo que le dijeron que Chiloé había desaparecido. Se causó dijeron Chiloé desapareció. O sea, desapareció Chiloé. Esa fue la noticia que corrió en la zona. Y la gente que empezó a hacer a volverse a su tierra, desesperadamente buscando un barco que los trajera. Y llegaron acá a Chiloé a encontrarse con una tremenda realidad. Y muchos llegaron a sus casas en el campo, sus casas destruidas, la gente, todo el mundo abajo. Mira, la gente sí se hermanó mucho más. Se hermanó más, la gente compartió más. Acá en la Plaza de Armas de Castro, ahí estuvo el cuartel de la bomba, de los bomberos, ahí estuvo el cuartel de la segunda compañía instalado, se instaló allí en la plaza. Después, ¿cierto? Tenemos toda la gente que vivió en la plaza, se arrancharon allí, la familia se juntó mucho más, como ya dije, y este es un terremoto que marca un antes y un después. Pero la gran pregunta, que creo que el año pasado, cuando vine a hablar de esto, también lo dije, y lo vuelvo a decir, ¿estamos preparados hoy día para una cosa como esta? Después de esta tremenda experiencia, ¿aprendimos algo?
sobre esto, qué pasará hoy día si hubiera un terremoto y qué pasa con las escuelas, tenemos planes de evacuación, qué pasa con estos niños. Chuta, yo creo que hemos aprendido muy poco, o sea, sabemos el terremoto por la historia, pero ¿qué medidas hemos tomado, por ejemplo, para evitar esto, para contrarrestar? Yo creo que muy poco, de verdad, creo que muy poco. Yo no sé, si uno pregunta en los colegios cada cuánto tiempo hacen alguna evacuación de los niños, hacen algo de terremoto, me pregunto, como es en Japón, que los niños están automatizados prácticamente. O un simulacro, claro, sabemos que somos un país sísmico, claro, y muchas veces Chile es el más sísmico del planeta junto con Japón. Entonces, la gran pregunta es esa, ¿qué hacemos? Entonces, un llamado a atención, de repente no cuesta nada, en buena, digamos, para decir, oye, preocupémonos porque, mira, nadie quiere que ocurra algo así. Pero sin duda puede volver a ocurrir. Bueno, en Valdivia ocurrieron muchos cambios en el suelo, en la geografía. En su geografía. Sí. Y así tal vez pasaron muchos eventos en otros puntos de la zona sur. ¿En Chiloé hay algún...? Bueno, si tú vas a la zona, ¿conoces Chepu? La zona de Chepu. De Chepu, del río, la desembocadura del río Chepu, en la costa occidental. Sí, correcto. Bueno, ve todos esos árboles que están inundados. Toda esa inundación que hay, ahí entró el mar, el 60. Ahí se hace un tour en realidad. Pero claro, no, ahí entró por el río, obviamente, pero el mar inundó toda esa zona y quedaron los árboles bajo el mar, bajo el agua. Hoy día esta zona es una zona de inundación, se hundió el terreno. Si es cosa que la gente observe en la geografía de Chiloé. No, fue terrible, no, pero te digo, o sea, un terremoto que logre eso, o sea, no. Bueno, pero nuestra gente lo resistió. Nuestros padres, nuestros abuelos lo resistieron. Otra pregunta, Felipe. Con todo lo que ocurrió con este terremoto, mega terremoto, Chiloé, como archipiélago o como isla, ¿se hundió? ¿Se levantó? En algunas partes se hundió y hay estudios que en otras partes se levantó. A tal nivel. Increíble. Increíble. Por eso te digo, increíble. Entonces... Claro, es un llamado a atención por lo que puede volver a ocurrir. Ahora va a volver a ocurrir. ¿Cuándo? No sabemos. Han pasado, mira, hay un silencio sísmico fuerte desde el 60. Ya han pasado ¿cuántos años? Hartos años, ¿cierto? Entonces cada 100 años hay un evento grande. 64 años ahora el evento grande, bueno, entre comillas, el que pasó, ¿te acuerdas? Acá de 7.4, wow. Un temblor fuerte para nosotros. No una cosa de esta magnitud. O sea, estamos hablando de una cosa tremenda que abarcó, como lo vuelvo a repetir, una zona de 1.350 kilómetros entre el Golfo de Arauco y la península de Taitao, en la región de Aysén. El último acá, mega movimiento, podríamos decir también, o movimiento como tal, sí. Fue un 25 de diciembre del 2017. Así fue. O 16, 16 me parece mucho que fue. Así 16. Fue. Así que bueno, yo hay creo que estar preparado, pues. Claro, hay que, bueno, siempre uno dice hay que estar preparado para el momento pero nunca lo tiene, de los que hubo. Agua, mira, agua. Sí. Agua es lo más importante, tiene que tener agua, la gente guarda agua, porque se cortan todos los servicios básicos. O sea, miren, la otra vez tuvimos ese kit que es a propósito pues. De la luz, de estos cortes de luz acá que son permanentes acá. Un saludo para esa, para que se pongan las pilas ahí los amigos, que siempre hay cortecitos acá y duran harto, pero los días tuvimos uno en mi barrio, 8 horas y tanto, esperamos que den la luz, que se echó a perder en la mañana y estuvieron cambiando un poste más de 8 horas. ¿Eso fue producto temporal? No, un poste parece ahí un poste, que cayó y 8 horas y tanto. Pero un día temporal tuvimos como 9 horas sin luz. Entonces, ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó con la gente? Mira, sí, mira, todo esto, es que el último temporal dejó todo Chiloé sin luz. Bueno, ya, pero ahí hay un tirón de oreja para alguien tendrá que asumir responsabilidades. Pero yo quiero decir cosas. ¿Qué le pasó a la gente ese día? ¿Podían encender su estufita, esas que se conectan con electricidad? No. ¿A pellet? No, por ejemplo. Ya, no había luz. ¿Qué pasó? La velita, el chonchón de nuevo. O ¿cuánto es la velita? ¿No? ¿Cómo se llama? Estas lámparas de alcohol. Increíble, o sea, volvimos a la antigua radio a pila. Y además no había ninguna radio que funcionaba. ¿Sabe por qué? Porque están todas estas radios digitales hoy día. Chao las radios digitales. ¿Qué hicimos? Mucho. Escuchamos radio de Argentina. La única radio, La Voz de la Costa de Osorno, no es propaganda, que transmiten AM. No hay radio AM en Chile casi. Pura radio FM. Todas cortadas. No había ninguna comunicación.
Imagínate en un terremoto, sin luz, sin agua, sin comunicación, sin su radio a pila. Entonces, tenga agüita, tenga una radio a pila. Tuvimos todos esos eventos, ¿sabes? Cuando se cortó la luz durante todos esos días. Bueno, ahí está. Claro, Hay que estar siempre preparados. Sin comunicación, por un Así temporal. Así fue. Bueno, por eso es bueno recordar de repente, porque la historia justamente sirve para estas cosas, para tomar conciencia. Y otra cosa es decir que hoy día, por ejemplo, es el acto de la boleta en Ancú, a las 4. Hay el acto oficial, Salto, sí, es a las 4 de la tarde en el Teatro de Ancú. Ahí estaremos presentes, acompañando como corresponde a los que amamos la historia. Y el día sábado y domingo, no se olvide la gente, el día de los patrimonios. Día de los patrimonios. ¿Y a qué contempla para Castro en especial? A ver, nosotros por lo menos yo voy a hablar de lo nuestro, del Museo Municipal donde yo trabajo. Ajá. Nosotros tenemos abierto, y hago una invitación a la gente, para ir el sábado y el domingo. Abrimos los 2 días continuados entre 10 de la mañana y 5 y media de la tarde. No se cierra el museo. Sábado y domingo, de las 10 de la mañana a las 5 y media. A la hora que usted vaya va a estar abierto. El sábado voy a estar yo, así que si alguien... ese sábado, porque el domingo tengo que ir al acto provincial del Día del Patrimonio, que es en Ancú también a las 12. Este año tocó en Ancú, donde se van a premiar personas de Chiloé, 10 personas, que lo hace la Red de Cultura con la delegación presidencial también. Todos los años se organiza este acto y con la participación de los alcaldes y todo lo demás, como el acto oficial. Entonces eso a las 12 en Ancú, y yo voy a estar el sábado todo el día ahí, si que la gente quiere ir un rato al museo con sus niños y preguntar algo del terremoto. ¿Con qué nos vamos a encontrar allá en el museo como tal? Hemos estado nosotros allá presentes también. Sí, pero tenemos una muestra muy interesante de cosas, de objetos, de madera. Hay una historia que se puede también observar de Chiloé, mirar, hay infografía, hay varias cosas. Incorporamos ahora una pequeña que ustedes lo mostraron acá, muy agradecidos también por eso, que mostraron ustedes en el canal. Hay también muy día una vitrina de Mocopuy también, o sea, la gente va a encontrar algunas cosas interesantes, y si quiere hablar del terremoto o conversar, ¿no es cierto?, de la goleta Ancú, otra cosa, yo voy a estar ahí trabajando ese día, así que no hay problema conversar con la gente y atender a las personas. Así que están ligados, esa invitación. Sin duda, Felipe, a lo que es la historia chilota, es la investigación de poder recopilar mucha información para después llevarlo, plasmarlo en un libro. Chiloé es un tesoro vivo. Claro que sí, pues tiene tanta historia. Si hablamos del Chiloé profundo, tiene que ver con la historia nacional. Pero hay que conservar Chiloé, hay que conservarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es que creo que estamos aceptando muchas cosas nosotros como chilotes hoy día, que vienen con la palabra disfrazada de progreso, como dice Grenier, Philippe Grenier, ya fallecido. Y dice que tengamos cuidado, dice Grenier, o nos decía Grenier, cuidado porque viene de repente con la palabra progreso y es la destrucción de Chiloé. Cuidado con los proyectos, con los megaproyectos que se están instalando en los bosques de Chiloé, en las alturas de Chiloé. Cuidado con estos proyectos, analicemos bien primero. Cuidado con esos proyectos grandes de energía eólica, cuidado con estos proyectos de minera, ojo con eso, tengamos un poco cuidado. Cuidado con la tala de bosque. El bosque es vida, el bosque es agua. Hoy día tenemos problemas hídricos. ¿Por qué? Analicemos lo que estamos haciendo. Tengamos respeto por Chiloé. Conservemos Chiloé para las futuras generaciones. Pero es un compromiso que tenemos que tener todos. O sea, uno puede decir algunas cosas. Yo no tomo decisiones, señor. Yo solamente puedo dar una opinión. Pero los que toman decisiones tienen que estar con la gente de Chiloé. Hay que cuidar lo nuestro. Conservar este lugar tan hermoso del planeta. Mantengámoslo para los que vienen después. Un pulmón verde increíble. Mantengámoslo para los que vienen después. Cuidemos los bosques. O sea, cuidemos, mira, qué pasa con nuestras turberas, qué pasa con el agua. Bueno, el Bicentenario de Chiloé, el 2026, tiene que ser una gran jornada de reflexión en torno a lo que ha significado para Chiloé estos 200 años de anexión de la República. Y tiene que también servir para nosotros, para reflexionar nosotros los chilotes, para dónde vamos. Pero no olvidemos nunca quiénes somos y de dónde venimos nosotros. ¿Cómo estamos para esos 200 años, Felipe? Con un poco de tristeza, de un poco de pena también, con sentimientos de dulce y de agraz. Porque veo que hay un año 8 meses, falta un año 8 meses y todavía no veo por parte del Estado una decisión de conmemorar esto como corresponde. Pero falta? En fin, si no fue voluntad política. Voluntad.
Y si no existe eso, tendremos que ser los chilotes los que conmemoremos puertas adentro, pero para reflexionar en todo lo que yo les dije. Pensemos lo que queremos dejar para las futuras generaciones cuando nosotros no estemos, pues Claudio, si eso es una realidad. Así que hay que esperar qué pasa más adelante y qué le dejamos a los jóvenes del futuro, a los niñas y niños del futuro. ¿Qué le dejamos a ellos? Dejémosle un mundo mejor. Eso. Aprovecho la instancia también de tomar estos 200 años que se van a conmemorar, o celebrar, o compartir. Te hago la misma pregunta que te hice delante. ¿Chiloé en qué lugar está hoy en día en el estado de Chile? ¿Qué representa Chiloé finalmente? Mira, yo creo que Chiloé es una de las zonas más olvidadas del territorio nacional. Y hay que decirlo sin ninguna vergüenza, y no es por castigar a nadie y echarle la culpa a los que gobiernan hoy día, no. Es la verdad. Mira, yo estuve por ahí en Radio Polar Televisión, el otro día en una entrevista hace como un mes atrás. Y yo le dije, mire... ¿De Punta Arenas? Sí, de Punta Arenas. Ellos estaban hablando de que habían tenido un encuentro en Punta Arenas de las ciudades olvidadas de Chile. Y yo le dije al amigo que estaba entrevistándome, mire, en el caso de Chiloé habría que incluir a Chiloé completo. Yo considero que Chiloé es un lugar olvidado. Porque mira, a ver, ¿dónde está la peor ruta 5 del país? Entre Ancud y Castro. O sea, digámoslo como son. Yo dije en Punta Arenas, es el pantalón de Cantinflas, lleno de parches. Tú cuando vas a Ancud lo están parchando, el camino están... Pero qué vergüenza, ¿hasta cuándo? Parches y parches todos los años, parchando. Sacan el cemento de aquí, lo colocan al otro lado. O sea, estamos aburridos. Uno cruza Canal Chacao y otra realidad. Por eso que uno le pide, ¿cierto?, al presidente, con mucho respeto, presidente, no se pierda la gran oportunidad de hacer algo por Chiloé. Por eso hemos pedido como Red de Cultura y gente del mundo cultural un plan bicentenario a 5 años con obras en educación, obras públicas, en patrimonio, en cultura, etcétera. Que no se farreen esta oportunidad, que no haga lo que hizo Emiliano Figueroa Larraín, el presidente de Chile, para el primer centenario de Chiloé, que lo único que dejó fue un monolito que le costó 20 sacos de cemento en el Fuerte San Antonio. O sea, aprovechemos esta oportunidad y si no es así, conmemoremos nosotros, con orgullo, como chilotes que somos. Siempre hemos estado apartados. Y así o sí, es el apartheid. Se acordaron de nosotros para la goleta Ancud, ahí se acordaron. Pero nos olvidaron durante muchísimos años. Y la única obra que hicieron importante de este Estado fue el ferrocarril que construyó en el gobierno del presidente del sándwich, Ramón Barros Luco, el año 1912. Eso yo siempre lo repito. El ferrocarril que unió... Pero no lo digo para ofender a nadie, echarle la culpa a los que están. No, lo digo con dolor como chilote, porque nosotros hemos sido leales con este territorio, con este país, pero también necesitamos que nos den algo de vuelta. Entonces que nos ayuden con orgullo. No basta decir estamos haciendo una posta por ahí, una cosa por allá. Y eso me parece también muy loable. Pero nosotros queremos obras nuevas. No queremos obras que vienen llegando, que vienen de atrasito, ¿no? No queremos que nos digan el puente ahora bicentenario, por favor, si viene de cuántos gobiernos atrás. No, queremos obras nuevas, que respeten a Chiloé en su conjunto y que no se pierdan esta oportunidad. Pero ya queda 1 año 7 meses ya. Entonces, por eso le damos un salvavidas al gobierno. Le decimos, oye, plan a 5 años, plan a 5 años. Bueno, pero eso es materia de otra cosa, don Claudio, ¿eh? Y eso que no soy candidato, que no soy candidato a ninguna cosa, por si acaso. Para que sepan, Sin duda. No oiga nada. Felipe, como siempre, es un placer, es un agrado poder conversar respecto a lo que representa la historia de Chiloé, lo que se conmemora el día de hoy también a contar de las 16 horas sí, allá en Ancud, esta gran proeza. Ya quisieran algún territorio o algún país hacer lo que hicieron también nuestra gente. Sí, tener estos hitos tan grandes, tan importantes, sí. Y que aún no logra ser reconocido como corresponde. Bueno, cosas que queremos también destacar, importante, Felipe, tu investigación, tu trabajo, el estar con nuestra gente a esta hora, porque el Chiloé es único, el Chiloé es grande, sí, y nuestro por lo demás. Sí, muy bien. Muchas gracias, Felipe, estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias y Claudito, solamente para agradecerle a usted y reiterar la invitación para el sábado y domingo, que el Museo Municipal va a estar abierto el día sábado y domingo de las 10 de la mañana a las 5:30. Nos cerramos a mediodía, así que los que quieran ir. Y yo voy a estar el sábado todo el día en el museo, así que si quieren conversar de historia un rato ahí, los que vayan, ahí estoy. Eso,
Muchas gracias. Bueno, no le va a faltar tema, Felipe. ¿Ah? Un buen vasito de agua, ¿ah? Una Don agua Juan mineral. Carlos dice que no, agua mineral no, dice. Agüita de la llave nomás. ¿Ah? Muchas gracias, Felipe. Un saludo para todo tu equipo de trabajo también ahí en, Muchas gracias. en el museo. ¿Ah? Muchas Se me olvida el nombre. Alejandro Orellana Ceballos. Alejandro. Para Alejandro también un saludo muy, muy especial ahí en esta jornada.